Siendo las 20:36 horas, damos inicio a la octava sesión extraordinaria del Honorable Consejo Deliberante de San Cayetano, según consta en el acta número 1174. Se invita a la concejal Noelia Beón a izar el pabellón nacional. Orden del día, comunicación de la Presidencia. La señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de San Cayetano convoca sesión extraordinaria de acuerdo al artículo 68, inciso 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Declaración de caso de urgencia de interés público. ¿Aprobado? Aprobado. Lectura de acta de sesión anterior, número 1172. ¿Aprobado? Aprobado. Informe de correspondencia. Eleva proyecto de ordenanza referido a firmas de convenio de pago con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para la restitución del saldo de anticipo financiero no ejecutado del convenio Obras 23 Viviendas. Pasa a Comisión de Legislación. Aprobado. Aprobado. Señora Presidente, solicito número de expediente. Número de expediente 8370. Bien. Despacho de comisiones. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Expediente 8366, ingresado por el Departamento Ejecutivo, /2025. Eleva proyecto de ordenanza general del presupuesto de gasto, cálculos y recursos y ordenanza complementaria para el ejercicio 2026. Por Secretaría se da lectura al expediente. Visto el expediente número 8366, ingresado por el Departamento Ejecutivo, que eleva proyecto de ordenanza general de presupuesto de gastos, cálculos de recursos y ordenanza complementaria para el ejercicio 2026. Y considerando que el Departamento Ejecutivo ha elaborado el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos, atendiendo a las necesidades de cada una de las áreas, realizando las responsables de las mismas un análisis y planificación con el objetivo de brindar la mejor calidad de servicio para la comunidad. Que el cálculo de recursos y el presupuesto para el ejercicio 2026 se ha calculado en pesos 20.574.490.000. Por todo ello, los abajo firmantes, concejales miembros del Honorable Consejo Deliberante de San Cayetano, reunidos en Consejo en Comisión, os proponen aprobar el siguiente proyecto general de gastos, cálculos de recursos y ordenanza complementaria para el ejercicio 2026 sin ninguna modificación. San Cayetano, 16 de diciembre de 2026. Pido la palabra, señora Presidente. Tiene la palabra la concejal Santos. Muchas gracias. En primer lugar, y previo a iniciar el análisis del presupuesto, quería agradecer la presencia de la Secretaría de Gobierno y Hacienda y del Contador Municipal, porque se acercaron a Consejo en Comisión y nos explicaron en detalle todo lo que tiene que ver con el presupuesto planificado para el ciclo 2026. Además de tomar las inquietudes de todos los concejales que conforman este cuerpo, respondiendo y además realizando observaciones puntuales, realizando las devoluciones pertinentes. Eso en primer lugar. Luego, para entrar directamente en lo que tiene que ver con el detalle de presupuesto general, ¿no? Del cálculo de recursos y presupuesto general de gastos, tal cual lo ha manifestado la señora secretaria, para el ciclo 2026 asciende a 20.574.490.000 pesos, que es un 26,51% más que en el ciclo o en el año 2025, y que nominalmente constituyen 1.574 millones de pesos más. Lo primero, además, junto con esto que queremos significar desde el bloque, es que la mirada sobre este presupuesto, además de ser
absolutamente planificado, pensado a conciencia. Además es un presupuesto para el año 2026 muy austero y seguramente todos quienes lo hemos analizado y lo hemos observado y hemos visto cada uno de los detalles, habremos visto que se tuvieron en cuenta y se siguió esta premisa de austeridad, acorde a los tiempos que vivimos por un lado y también acorde a los tiempos, a los futuros cercanos que nos deparan, ¿no?, al año que vendrá. No hay grandes inversiones, se priorizan sobre todo los servicios esenciales y se busca en cierta manera amigar, dicho entre comillas, todo lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos. El presupuesto 2026 posee una coparticipación de recursos provinciales del 74% y de fondos municipales del 26%. Cuando uno lo va analizando, en uno de los ítems se encuentra con el que está referido a las tasas 2026 y a los aumentos pertinentes. Si a usted le parece, yo lo que voy a hacer es simplemente enunciar las tasas, manifestar cuáles son los aumentos, el porcentaje de aumento, porque creo que esto se discutió, esto se discutió en la sesión anterior, ¿no?, con los disensos pertinentes, fue rechazado por la oposición, aprobado por nuestro bloque, y me parece que sería redundar en una discusión que en realidad ya tuvimos. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza se aumenta en el año 2026, un 50% en enero, un 50% en el mes de julio. La tasa lectaria, que se invierte directamente, no es una contraprestación de servicios, se invierte directamente en todo lo que tiene que ver con los caminos de nuestro distrito, tiene un aumento del 40%, los rodados 70% y el resto del 30%. A continuación de este punto voy a referir a un porcentaje del presupuesto que está destinado a sueldos, y ese porcentaje es del 65%. Manifiesto eso por un lado y, digamos, en el otro lado, digamos, en el paralelo, todo lo que tiene que ver con las inversiones, ya que para el próximo periodo las inversiones bajan desde el 10% al 3%. Y esto va también en consonancia a lo que dije en un primer momento, que tiene que ver con la austeridad y con el cuidado y con la ocupación y la preocupación de esta gestión en relación con el cuidado de los fondos, el cuidado de los ingresos y el cuidado de las derogaciones de dinero, ¿no? Además de los sueldos, el destino, van a encontrar que también están los gastos operativos, que incluyen los bienes de consumo, préstamos y las deudas flotantes. Y por otro lado, las transferencias incluyen todo lo que tiene que ver con las ayudas a las instituciones de nuestro distrito, como así también a las familias y a personas en situación de vulnerabilidad. Volviendo puntualmente a las inversiones, si usted me permite, yo voy a hacer la referencia, la lectura de cada inversión, ¿no?, y del área, digamos, a la que corresponde. En hospital, la inversión, una secadora industrial para el lavadero del hospital. En vialidad, elevador, prensa y escáner para el taller. En el balneario, tractor doble tracción. Todo el resto de lo que voy a enumerar a continuación es de obras públicas. Martillo hidráulico para minicargadora, una minicargadora, cortadora cerradora de hormigón, la finalización de la obra del taller del corralón municipal y por otro lado la finalización del puente Las Brusquillas. Eso, como dije, vinculado a todo lo que tiene que ver con las inversiones. Hablé también en el punto anterior al porcentaje referido a sueldos. Con relación a este punto, lo primero que quiero manifestar es también la ocupación de la gestión de nuestro señor Intendente y de todo el Ejecutivo por defender y tener siempre presente la recomposición salarial de los empleados municipales. Y
si me permiten, voy a detallar algunas cuestiones. Primero, que para el próximo año va a haber 2 aumentos de sueldo, uno en enero del 2026 del 15% y otro en julio del 2026 del 10%. Si nosotros miramos los aumentos desde enero del 2023 a julio del 2026, en un porcentaje, digamos, acumulado, el porcentaje de aumentos ha sido del 442,49%. Si nosotros miramos además en paralelo, la inflación es la misma, en ese mismo periodo, la misma ha sido del 386,84%. Esto, en este paralelismo además, pretende considerar la importancia que tiene para nuestra gestión el sueldo de los empleados municipales, que son quienes llevan adelante cada una de las tareas en cada una de las áreas, cada uno de los trabajos en pos y por el bien de nuestro San Cayetano. Relacionado con los sueldos básicos, voy a dar lectura a 2 puntos, a 2 sueldos puntuales. Uno, el de sueldos brutos de la categoría 14 por 8 horas. Con este aumento, en enero del 2026, un empleado municipal va a estar cobrando 797.471 pesos con 41 centavos. Y en julio del 2026, 877.218 pesos con 55 centavos. Esto es el sueldo categoría 14, 8 horas. El sueldo bruto categoría 13 por 8 horas, el empleado estaría cobrando en enero del 2026 909.270 pesos con 39 centavos y en julio del 2026 1.197.000 pesos con 42 centavos. Sería la verdad muy positivo que, así como muchas veces el bloque opositor ha comparado, por ejemplo, la tasa a la hectárea con otros distritos, ¿no?, entre nuestro distrito y otros distritos vecinos, también comparen, por ejemplo, lo que cobra en distritos vecinos muy cercanos un empleado municipal, el presentismo de 8.000 pesos, por ejemplo, y acá es el 10% del sueldo el valor del presentismo. Considerar también, por ejemplo, que ha habido en algunos distritos donde se suspende el pago a proveedores para poder pagar, por ejemplo, el aguinaldo, se suspende el pago del aguinaldo. Continúo haciendo referencia a las inversiones presupuestarias en relación con cada una de las secretarías, y si han analizado, digamos, este ítem, aparece también el Honorable Consejo Deliberante. Al hablar en relación con los porcentuales de las secretarías, podemos observar que los porcentajes de presupuesto, de fondos de presupuesto para cada una de ellas ha bajado menos en la Secretaría de Salud, que aumentó en un 3% y pasa de, en este año, 6.339.477.555 pesos con 73 centavos a 8.482.327.958 pesos. Y en relación junto con esto, con la consecuente austeridad, y ya que estamos hablando de los porcentuales y de las secretarías, y que estuve exponiendo en relación a los sueldos de los empleados municipales, voy a referirme a la configuración del organigrama municipal para el año 2026, que muestra reducción de porcentajes y también muestra eliminación de cargos. Esa reducción de porcentajes se dan en el área de cultura del 40 al 38%, de deportes del 40 también al 38%, turismo del 40 al 35%, producción del 40 al 30%, igual que educación,
y la asesoría técnica del 55 al 50%. En relación a la eliminación de los cargos que se eliminan son el coordinador de cultura, se unifica deportes, yo señalé deportes de 40 al 38% porque no van a estar los dos cargos de coordinador, hay un director de deportes. Se elimina el cargo de coordinador de turismo, capataz de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, el director de ingresos públicos, la coordinación de bromatología y la secretaría general. En reuniones, en breve, cierro esta idea, señor presidente. En reuniones de consejo, junto con la secretaria de Gobierno y Hacienda y el contador, surgió la pregunta puntual sobre el área de educación, donde el concejal Peón manifestó que le llamaba la atención el destino del presupuesto de la misma frente a lo que se había presupuestado para el año 2025. Frente a esta inquietud, se hizo la aclaración de que se prevé reforzar esa partida con el remanente del Fondo Educativo del año 2025. Y además quiero dejar en claro y explicar que los fondos que muchas veces demandaban erogaciones de dinero tenían que ver con los convenios establecidos con diferentes casas de estudio, con las cuales obviamente se conveniaba para articular, para poder traer las diferentes propuestas que se plantearon durante estos años, desde el 2022 que se creó la dirección. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay una diferencia en ese presupuesto? Porque este año próximo vamos a tener, hay muchas de las, en realidad todas las que demandaban erogación de dinero desde lo presupuestario del área, no va a haber ninguna de esas formaciones porque han sido culminadas. Tenemos una que continúa y hay otra que se va a iniciar en el ciclo 2026. ¿Y qué es lo que pasa con esas formaciones? Una con la UTN y una con la Universidad Jaureche. Esas formaciones están articuladas por medio del programa Puentes, lo que significa un costo cero para el municipio. Y con relación a la manifestación de que lo que se destinaba no alcanzaba para pagar al funcionario, debemos recordar que al día de la fecha y hasta que el Ejecutivo lo considere pertinente, la Dirección de Educación ha sido absorbida por la Secretaría de Gobierno y Hacienda, ¿sí? ¿Esto qué es por qué lo explico y por qué además quiero que quede claro? Porque los sancayetanenses tienen que saber que todas estas modificaciones no van a afectar las políticas públicas que tienen que ver con la educación y que por supuesto que no están negando ni coartando esos derechos a las formaciones universitarias que desde el municipio se vienen proponiendo. Bien. Lo último que manifiesto en relación con este tema, señora Presidente, en el tratamiento del presupuesto 2025, o sea, que estoy hablando de diciembre del año 2024, el bloque opositor manifestó disconformidad acerca de los fondos destinados al área de cultura, puntualmente, y manifestaron también que esos montos o esos fondos eran desorbitados. Eso por un lado. Y este año manifiestan asombro por lo recortado en educación. Yo después de esto que acabo de decir, pongo el signo igual y digo, es contradictorio, hay incongruencia, no lo termino de comprender. Pero volviendo a la primera parte, en relación con educación, que todos los sancayetanenses deben de quedar tranquilos que la política pública municipal en relación a este área sigue en pie. Nada más, señora Presidenta.
Señor presidente. Sí, concejal Peón tiene la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. Como adelantábamos en la reunión de comisión la semana anterior, nosotros desde nuestro bloque vamos a acompañar la aprobación del presupuesto municipal para el año 2026, más precisamente el presupuesto de gastos, cálculo de recursos y la ordenanza complementaria del presupuesto. Si bien la concejal Santos, que me antecedió la palabra, hizo un repaso bastante generalizado de varias de las cuestiones que tienen que ver con el presupuesto 2026, nos gustaría al respecto hacer algunas aclaraciones puntuales. Si bien queda bien claro que el presupuesto es un presupuesto básico, que pregona principalmente, como explicaba la secretaria de Hacienda y Gobierno, y también explicaba el contador municipal, pregona más precisamente solamente el sostenimiento de los servicios que brinda el municipio. No hay prácticamente obras planificadas, más allá del puente de Camino de las Bruquillas y la terminación del taller del corralón municipal. Hay algunas compras programadas menores que la enumeró la concejal Santos, que tienen que ver con el área del hospital, con el área vial, más precisamente con el equipamiento del futuro taller, y algunas compras menores que tienen que ver con otra área. Sí, es bueno resaltar, ya que la concejal Santos trajo a mención el tema explicó muy bien cómo se dividen los ingresos para el municipio durante el año 2026. El 74% de los recursos son provenientes de la coparticipación provincial y el 26% restante tiene que ver con recursos municipales que se generan de manera genuina con la recaudación de las distintas tasas municipales. Y al respecto quiero hacer una aclaración, porque por ahí algunos números se mencionan muy ligeramente y a otros se les pone demasiado énfasis en resaltar el número final. Cuando se habla, por ejemplo, del aumento para los empleados municipales, se habla de un 15% en enero, un 10% en julio, que el aumento les da un 26,5%. Eso lo especifican casi a la perfección. Cuando habló, por ejemplo, la concejal Santos de las tasas municipales, dijo que las tasas locales van a tener un 50% de aumento en enero y un 50% en julio. Lo que se olvidó de mencionar es que da un 125% de aumento eso. Así que me parecía preciso aclararlo para que la ciudadanía tenga conocimiento del número final, porque si no hablar de un 50 y un 50 parece livianamente un 100, y al ser acumulativo estamos hablando de un 125%. Que van a terminar pagando de tasa los mismos empleados municipales, que van a tener un 26,5% de aumento real. En números nominales, la diferencia entre el presupuesto 2025 de este año que está terminando y el año 2026 es 4.310.750.000 pesos. Es la diferencia del presupuesto 2025, que era de 16.263 millones, con respecto al que hay para el 2026, que es de 20.574.490.000 pesos. Cuando uno mira finamente los destinos presupuestarios, hay algunas cuestiones que le llaman la atención y que está básicamente 100% ligado a la situación social y económica que se vive en el país y a las políticas implementadas a partir del 10 de diciembre del 2023 por el gobierno nacional que tenemos actualmente. Porque este presupuesto no es un oasis para San Cayetano, este presupuesto austero, económico y apuntando al sostenimiento de los servicios, tiene que ver ya con el presupuesto de este año que está terminando también. En el 2025 se aprobó un presupuesto de 16.000 millones, en el cual incluía varias obras a llevar adelante, y por las cuestiones económicas de las políticas llevadas adelante por mi ley, que como consecuencia le trae problemas económicos a la provincia y por ende a los municipios, ni siquiera se pudo cumplir con las metas. Yo el otro día escuchaba en un programa de televisión al intendente en uso de licencia, porque tenemos 2 intendentes y pagamos 2 sueldos de intendente desde hace 4 meses. Por eso cuando hablamos de un presupuesto de austeridad también hay que contemplar algunas cuestiones. Escuchaba al intendente en uso de licencia decir orgullosamente que había cerrado el año con superávit. Pero si nosotros fuéramos a los números reales de lo que se proyectó y se prometió a principios del 2025, de lo que se terminó haciendo, hay un montón de obras que no se llevaron adelante. Por eso se habla de un superávit. Si no hubiese sido imposible cerrar el ejercicio de un superávit.
vuelvo a esto. Algunos índices del presupuesto nos llaman la atención, algunos mencionó la concejal Santos. Cuando hablamos de la distribución general del presupuesto, en el cual se especifica que los salarios más los aportes a las contribuciones patronales significan alrededor del 65% del total del presupuesto, un número muy similar a lo que estaba plasmado en el presupuesto 2025. Los gastos operativos se sostienen básicamente en los mismos números y hay dos ítems que nos llaman verdaderamente la atención y que tienen que ver con la cuestión económica y social que atravesamos como país. Una de estas inversiones, que lo repasó la concejal Santos, en el 2025 estaba previsto el 10,57% del presupuesto para realizarse inversiones. Como recién lo expliqué, no se pudo realizar, no se pudo llegar a ese 10,57% porque faltaron obras como las veredas de la Plaza España, un galpón en la planta de tratamiento de residuos, las cuadras de pavimento que estaban prometidas, que eran creo que 5 o 6, y se terminó realizando la sola. Bueno, varias obras proyectadas y compras proyectadas que no se pudieron llevar adelante. Y otro de los ítems que nos llama la atención es el porcentaje de transferencias. En el presupuesto 2025 estaba previsto el 4,20% del presupuesto total de transferencias y en este 2026 ese número asciende al 7,40%, más de 3 puntos, casi duplicando el número de transferencias. ¿Saben qué tiene que ver con eso? Principalmente es la carencia de la sociedad. Eso seguramente sean ayudas a personas y a instituciones a las cuales se les va a dificultar cada vez más llevar adelante su sostenimiento, y ahí es donde el Estado municipal tiene que brindar el doble de los recursos. No lo digo a modo de crítica, sino lo digo a modo de llamado de atención, que muchas veces votamos una cosa y pretendemos vivir de una manera distinta a la que votamos. El número que tiene que ver con los aumentos a los empleados municipales, creo que la concejal Santos lo dejó en claro. Después hizo mención a una cuestión que para mí es un poco confusa, ¿no? Comparó el crecimiento, llamémosle crecimiento, yo no quiero que mañana los empleados municipales anden corriendo por el pueblo por decir que su salario ha crecido. Hizo como una comparación entre el crecimiento salarial de los empleados municipales desde enero del 23 con respecto a la inflación anual. Y en realidad la comparación, y ahí seguramente vamos a disentir, porque cuando se habla de inflación es un poco perverso. Se habla del IPC, que es el índice de precio del consumidor. La inflación tiene que ver con otra cosa. La inflación tiene que ver con ir al supermercado todos los días, con ir a cargar combustible una vez por semana, 2 veces por semana. Tiene que ver con el vivir a diario de nosotros, de la gente de a pie, de los trabajadores, de los profesionales, de los que no les sobra nada, de los que llegan a fin de mes a duras penas o a veces ni siquiera llegan. La inflación es otra realidad distinta a la que se plasma en este papel que les dio el contador, o que nos dio el contador a todos. Lo que está plasmado acá es el IPC, el índice de precio del consumidor, que personalmente pienso que es más mentiroso que el de Moreno, el IPC que tenemos actualmente. Así que por ahí tirar esos números, hablar de cuánto es un salario municipal, de cuánto creció con respecto a una inflación que no es la inflación real, es un poco vender una cosa que no es. Eso lo quiero dejar claro porque si bien vamos a acompañar el presupuesto, vamos a marcar algunas cuestiones que las marcamos en la reunión de comisión y otras que las hemos estado debatiendo en este tiempo con los compañeros. En lo que respecta al presupuesto en sí, nosotros manifestamos dudas con respecto al área de educación que mencionaba la concejal Santos. Tuvimos una explicación por parte del contador y de la secretaria de Hacienda y Gobierno. Yo creo en la palabra de los hombres, pero más creo en lo que está escrito. Y en este caso lo que está escrito es el presupuesto, y cuando yo voy a lo que está escrito en el presupuesto, educación no tiene presupuesto, solamente 12 millones de pesos. Por eso esa aclaración, me gusta creer en las personas, debemos creer en las personas, pero lo más importante es creer en lo que está plasmado en el papel, y en el papel ese relato que obtuvimos no está plasmado así.
Y sí estaba en el presupuesto 2025, por eso fue el planteo nuestro, nos llamó la atención eso. No podemos pasar de haber tenido un presupuesto de educación de 107 millones en el 2025 a tener uno de 12 en el 2026. Independientemente de los convenios que explicó la concejal Santos y demás, no creo que demanden tantos millones de pesos para que exista tal diferencia. Volviendo a cuestiones presupuestarias, hablaba de la parte de cultura y educación. Con respecto al área de cultura tenemos una cuestión para mencionar y creo que hemos charlado, porque la concejal Santos enumeró el porcentaje de salario que va a cobrar cada uno de los directores y de los funcionarios y los porcentajes que se modificaron. En cultura se hizo cargo una persona de la Dirección de Cultura, la cual va a percibir un salario como director de cultura, como si trabajara full time, como quería Gargalión en el 2007 cuando llegó a la gestión, que sus funcionarios fueran full time para la gestión. Y todos sabemos, no nos podemos hacer los desentendidos ni mirar por otro lado, que la funcionaria que va a estar a cargo de cultura va a seguir trabajando en su trabajo en relación de dependencia más de media jornada. Así que, ¿cuál es la carga horaria que le va a dedicar al área? ¿Quién va a estar en los horarios donde la actividad de cultura es la más importante? Porque la funcionaria va a trabajar de mañana en el área, de tarde va a trabajar en su trabajo en relación de dependencia. Y la concejal Santos no me va a dejar mentir, la actividad más grande pasa por el área durante el horario de tarde. Y ni siquiera existe en este presupuesto 2026 el cargo de coordinador, porque en el supuesto caso de que se hubiera decidido ocupar un director que no va a estar full time para la gestión, se hubiera sostenido el cargo de coordinador para que haga las veces de responsable del área cuando el director no está. Eso sí nos parece totalmente, no sé si la palabra sería vergonzoso, pero es la primera vez que se va a dar en esta gestión después de 20 años de gobierno, que un funcionario de un área importante, porque creo que la cultura, la educación y algunas otras áreas son pilares fundamentales o han sido pilares fundamentales de esta gestión, nos parece un despropósito que tenga a cargo un funcionario que le va a dedicar solamente media jornada. Respecto de los cargos políticos que menciono, quería hacer alusión, que si bien lo explicó la concejal Santos, en el 2025 había creado por organigrama municipal 47 cargos, o 46, y se redujeron a este 2026 a 40 cargos. Y otra de las cuestiones a las que queremos apuntar es la importancia que le da la gestión a cada una de las áreas. Por ejemplo, se disolvieron las dos coordinaciones de deporte para fusionarse en un solo cargo, en un director de deporte. Nos pareció razonable. Una decisión, había que achicar presupuesto, por lo que dije anteriormente y por lo que todos sabemos que está pasando desde lo económico a nivel nacional, y se decidió volver al director de deportes que se tuvo hace algunos años atrás y disolver esas coordinaciones. Se disolvió el cargo de coordinador, y ahí donde no vemos, el de coordinador de cultura, ahí donde no vemos ningún tipo de sentido común. La verdad que no controlé el tiempo que podía explayarme, señor presidente, pero me queda un poquito todavía. Vaya redondeando. Se le está acabando el tiempo, concejal. Se disolvió el cargo de coordinador de cultura cuando el director va a trabajar solamente media jornada, irrisorio. En un plan de austeridad del gobierno municipal se sostienen dos cargos políticos en el área de prensa, es inentendible. Sinceramente es inentendible. Se redujeron los dos de deporte por una cuestión económica, se reduce a uno de cultura por una cuestión económica y se sostienen dos cargos en el área de prensa. Ni que fuera la matanza esto, sacan un informe de prensa por día con suerte. Por eso hay algunas cuestiones políticas que son muy pero muy cuestionables. No vamos a cuestionar el presupuesto de lo técnico ni de lo numérico, porque vuelvo a repetir, es un presupuesto que da continuidad al sostenimiento de los servicios y no apunta nada más, a no ser que tengamos la suerte de que la provincia de Buenos Aires, que es todavía la que lleva adelante algunas políticas públicas pensando en la sociedad, pueda destinarnos o bajarnos a algún tipo de obra pública para que San Cayetano tenga que lucirse. Bueno, ahora con el recorte que me ha hecho la presidenta me quedé. Se disolvieron otras áreas como la coordinación de bromatología y zoonosis,
Se disolvió el puesto de capataz de la planta de tratamiento de residuos sólidos, se disolvió un cargo de secretario general que era solamente político, porque nunca existió el cargo de secretario general. No sabemos al día de hoy qué función cumplió el secretario general, más que pasear en una camioneta, pero había que darle un cargo al presidente de la UCR y lo hicieron así. Se disolvió el cargo de director de ingresos públicos, que nunca se ocupó, se creó por organigrama pero nunca se ocupó. Y una cuestión que nos llama la atención, se desdobló la dirección de producción y turismo, y hoy tenemos una dirección de producción y por otro lado tenemos una dirección de turismo. Y ahí es donde vamos, a donde apunta políticamente el municipio. Increíblemente la dirección de producción tiene menos presupuesto que la dirección de turismo, y no solamente eso, el director de producción tiene menos salario que el director de turismo. Esas cuestiones marcan hacia dónde apunta la gestión municipal y a qué le da más importancia de cara al futuro de San Cayetano. Nada más, señor presidente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Señor presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra el concejal Bello. ¿Funciona? Bueno, simplemente quisiera sumar y expresar la importancia del área de salud que la compañera, la concejal Santos ya mencionó en el presupuesto, que es el área que mayor aumento tiene, ¿no? Por la inversión que implica justamente el área de salud para nuestra ciudad. Simplemente hacer un repaso de todo lo que está invertido en nuestra área, ¿no es cierto? De salud, digo nuestra porque me siento parte, aunque ya no esté en función. Básicamente comentar la clínica que tenemos, ¿no? Porque si bien es un hospital municipal, yo que vivo en una ciudad que estuve viviendo 20 años casi, doy cuenta de que tiene un montón de profesionales y un servicio sumamente amplio, ¿no? Solo para repasar, 35 camas, que incluyen terapia intensiva, showroom, ¿no es cierto? La tecnología de punta, el tomógrafo, ¿no? Es una gran inversión. El quirófano nuevo, el tomógrafo digital, 3 ecógrafos, las 5 ambulancias, que 4 son de alta complejidad. Un equipo humano de trabajo, ¿no? De 164 trabajadores entre lo que es hospital, hogar y geriátrico, porque contamos obviamente estas otras dos instituciones, sin dejar pasar por alto la importancia del tomógrafo en cuanto a que genera la prevención, ¿no? El profesional tiene el estudio rápidamente de ese paciente y puede por ende intervenir de manera eficaz con sus conocimientos. Obviamente hay mucha demanda en nuestro hospital, por suerte, porque hay más profesionales y eso genera mayor demanda. Hay menos habitantes con obra social, es una realidad, entonces eso también aumenta. Y no nos olvidemos de PAMI, que cualquier paciente que tenga PAMI de cualquier lugar de la nación puede elegir dónde atenderse, dónde hacer un estudio. Entonces acá puede venir alguien de Chávez, de Cochea, Desarrollos, etcétera, etcétera. Se incorporaron 10 nuevos profesionales, medicina familiar, cardiología, traumato, gineco, fono, etc. Y siempre se está atento, ¿no? A la demanda de nuestros vecinos. Respecto al geriátrico del hogar, en el presupuesto había números que no cerraban, ¿no? Que llamaban la atención en relación a cómo se contabilizaban. Queremos aclarar que antes se contabilizaba por residente y ahora se contabiliza por atención. Por eso en el presupuesto van a haber números diferentes, ¿no? Que suben de 360 a 1440 atenciones anuales. Esto implica más o menos, para hacerlo de manera cuantitativa, 4 atenciones por residente que recibe del médico general, médico clínico, gine, terapia ocupacional y nutrición. Obviamente no todos los residentes necesitan todo el tiempo esa atención, pero estamos haciendo un número para que se entiendan estos, que no es un error de cálculo, ¿no? Sino que tiene que ver en la forma de cómo se está empezando a contabilizar. Y por último, bueno, discutir este presupuesto sabemos que es necesario, no tenemos ninguna duda al respecto, pero siempre pensando que en cada renglón de ese presupuesto implica un vecino, alguien que tuvo el estudio a tiempo, alguien que tuvo, ¿no? Su hijo dio a luz en su ciudad, un adulto mayor que tiene los servicios que necesita dentro del hogar o del geriátrico. No mucho más, señora presidenta, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Señora presidenta. ¿Escucha? Sí, tiene la palabra concejal Romero.
Yo quería recalcar este tema de que se trae tanto a colación, el tema de la austeridad pensada desde el gobierno municipal y esta elevación de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para las familias, para el vecino común, esta contradicción en la que se cae. Porque si por un lado pensamos que desde el gobierno municipal tienen que hacer pocas inversiones, por el tema de ser más austeros, por no recibir la misma cantidad económicamente, digamos, no tienen desde dónde hacer tanta inversión, tampoco, o también le pasa lo mismo al vecino, a la vecina, que sus ingresos son igual de bajos. O sea, estamos pensando en la austeridad del gobierno, pero no en la austeridad de la vida cotidiana del vecino y la vecina de San Cayetano, ¿no? Y por otro lado, el tema de género. En cuanto al presupuesto, género tiene una inversión el año anterior, o sea, este año, el 2025, de 100 millones, y ahora, no, es de 800 y ahora es de 100. 800.000 a 1 millón. Y pensando en la realidad que se vive y teniendo en cuenta la importancia que tiene el hecho de que el gobierno municipal pueda cobijar a estas familias o estas mujeres en situaciones extremas de violencia, pensábamos si realmente ese dinero se utilizaría para albergarlas, para crear lugares donde se puedan asilar, o cuál es el aumento o en qué se usa ese aumento en cuanto a la situación de género. Se sabe que hay programas que derivan de provincia y que permiten la ayuda a estas mujeres víctimas de violencia, pero concretamente en el caso municipal no sabemos si realmente la inversión sería en ese aspecto, en contenerlas, en albergarlas en estas situaciones. Eso es todo, señor presidente. Señora Presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra el concejal Falcón. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quería hacer mención, ya el concejal León detalló cómo iba a ser el sueldo de los funcionarios y la reducción por ahí en algunos sueldos puntuales también porque eran algunos sueldos sobrevalorados por ahí, como es el caso de la directora de Cultura, que tiene otro trabajo particular, y él aclaró que por ahí iba a desarrollar solamente la Dirección de Cultura de la mañana y a la tarde iba a hacer su otro trabajo. Yo lo que quería aclarar es que ella presenta horarios flexibles, que más está trabajando de tarde en la Dirección de Cultura también. Bueno, justo ahora le tocó lo de la Asunción, todos los actos que refieren a los cierres de todos los talleres de cultura, en los cuales participó en todos, y que bueno, que en este nuevo presupuesto el municipio decida prescindir del coordinador de cultura, bueno, como ya explicamos, por una cuestión de achique en cuanto a los costos, en realidad a lo que se puede gastar. Se pensó, por supuesto, de que no es un área que se está dejando ni de lado ni nada, sino que se cree que así se puede cubrir perfecto la Dirección de Cultura, y a su vez que todo lo que fueron las reducciones puntualmente en cada una de las direcciones se hizo en función de la cantidad de personas que cada dirección o coordinación tiene a cargo. En el caso de la Dirección de Cultura no fue tal, o sea, no fue muy grande la reducción en el sueldo, pasó de un 40% que se había aumentado el año pasado a un 38% por la cantidad de personas que tiene a cargo. Lo mismo pasa en el área de deportes, que son muchos los profesores que tiene el área a cargo. Así que nada más, señora Presidenta, quería hacer esa aclaración. Concejal Gabriel. Muchas gracias.
Como decía el compañero Pegón, no hay demasiado para decir en sí del presupuesto, pero creo que nos ayuda a entender y a visualizar la realidad en la que estamos, más allá de lo que los medios digan o lo que a través de las redes le llega a cada persona, en las redes sociales. La realidad del país está. No hay plata para educación, no hay plata para obras, no hay plata para controles de, no quiero hablar mucho de lo nacional, pero controles que hace el INTI sobre los surtidores, controles que se hace sobre el estado de los asfaltos, un montón de cuestiones que serían de seguridad para los habitantes del territorio argentino que se recortan como se le recorta presupuesto a provincias y por lo tanto también nosotros. Eso somos todos conscientes, no hay mucho para decir y se ve plasmado en este presupuesto en donde se intenta sostener la mínima expresión del Estado municipal hasta que venga otro momento distinto económico para el país. Lo que sí notamos es que si el Ejecutivo elige, porque hay que elegir, y cuando elige, muchas veces, o en algunos casos, está eligiendo aumentar lo menos posible a los empleos municipales. No es que no aumenta, pero aumenta hasta ahí, ¿no? Que si vamos a un número de estos números que nos presentan los institutos nacionales o los medios nacionales, parece que va acompañando la inflación y todos sabemos que no. ¿Por qué? Porque cada uno, yo en la docencia, cada uno en su actividad, sabe que es mucho más la inflación de lo que muestran los medios. En ese sentido, lo mismo pasó, y también lo discutimos acá, lo mismo pasa con las tasas. Parece que a los sancayetanenses y a los que menos recursos tienen, un porcentaje mayor de aumento no les va a afectar tanto porque el dinero que se involucra es, pero la verdad que eso sumado a la realidad que se está viviendo es muy significativo. Elegir el donde se recorta más y el donde se recorta menos. Y por ejemplo, también mencionó mi compañero León el tema de producción, ¿no? Que llamaba la atención, cómo era menor, más allá de ser un cargo que deberían estar al mismo nivel. Un cargo tiene un monto y turismo tiene más, producción tiene menos, por ejemplo. Y nosotros también lo vemos en el presupuesto, en el área de producción, por ejemplo, en Fometro o en ese tipo de líneas. Es decir, hay una persona que sí le paga menos, pero que también tiene mucho menos para hacer. Porque este municipio, más allá de determinadas gestiones, más allá de determinadas reuniones a las que puede ir, no está proponiendo nada. No armó un programa de incentivo a los jóvenes emprendedores, donde hay que poner dinero, por supuesto. No armó un programa para la industria, producción no está dando Fometro. ¿Por qué? Porque el dinero era nos dijeron, así, el Ejecutivo, era tan chico que se termina subsidiando por la acción social, por el área que tenga que ver no con la producción en sí, sino con la subsistencia. Entonces la producción se ve más como una cuestión de subsistencia que como una cuestión de emprendimiento en donde el municipio puede poner un poco más, porque no puede, porque no tiene, pero también puede ser eso. Se puso un montón cuando tuvo la posibilidad en turismo y está muy bien, nadie dice que eso está mal. Si notamos esto que cuando hay ajuste se ajusta en estas cuestiones. Y eso me hace acordar esto de que había tantas obras presupuestadas el año pasado y muchas no se hicieron, que inclusive cuando nosotros pedimos en este recinto que sabiendo de esta situación se le dé prioridad a determinadas obras, por ejemplo asfalto, nos dijeron si está presupuestado se hace. Y la verdad es que no se hizo. Y solamente pedíamos, que estaba presupuestado, que dentro de lo que está presupuestado se haga primero determinada obra que solo le pedimos que tenga en consideración, por supuesto. No somos quien para decirle al Ejecutivo cómo, en qué orden realizar las obras. Pero pedíamos que tenga una consideración por un diagnóstico que hemos hecho de una necesidad específica de determinada falta. No se tuvo en cuenta. Y pasó eso. No se pudieron hacer todas las obras que se tenían presupuestadas. Nada. Ahora es menos. Cada vez es menos. Veremos estar debatiendo otro presupuesto en otro momento, en donde no solamente lo estemos apoyando y marcando las diferencias, por supuesto, de perspectiva, también podamos estar hablando
de números en donde los empleados van alcanzando la inflación, en donde la producción tiene menos presupuesto, y por ejemplo puede tener menos presupuesto, no sé, medio y publicidad, que sigue aumentando en un porcentaje que nos llama la atención, que sigue aumentando y sigue siendo publicidad, ¿no? Bueno, esa era mi pequeña acotación en el sentido que le da el Ejecutivo a lo que decide hacer, que esto está en todas sus facultades, pero bueno, nosotros desde esta banca, desde este bloque, por ahí podemos ver desde nuestro rol hacer hincapié en determinadas cuestiones que creemos que no está viendo o que elige no hacer fuerza, si se quiere, el Ejecutivo, está en todos sus derechos. Así que, bueno, vamos a acompañar, por supuesto, el presupuesto, pero no queríamos dejar de marcar estas pequeñas cuestiones. Muchas gracias. Señora Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra el concejal Bertolini. Bueno, señora Presidenta, no voy a reiterar que es un presupuesto austero, porque ya todos lo sabemos, todos los consejeros están de acuerdo con lo mismo. Las obras que estaban proyectadas por el presupuesto anterior y no se pudieron realizar es una cuestión de que el desbarajuste que se recibió económicamente en este país de gestiones anteriores es muy difícil de corregir con el transcurso del tiempo y de los años. Creo que todos están haciendo un mejor esfuerzo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha colaborado mucho con nosotros, pero si también analizamos los sueldos y las jubilaciones, tanto de los docentes y las jubilaciones de todos, creo que tampoco han aumentado por lo que dice el INDEC. Tiene razón el concejal Carlos Peón cuando dice que esto no es inflación, es INDEC, es el mismo INDEC que el de Moreno, que decían unos valores, unos porcentuales que tampoco eran los reales. Con respecto a lo que siempre la gestión del señor Intendente trata de realizar, que es las mejoras salariales, este año se dieron bonos en tres oportunidades, un bono de 100.000 no contributivo en el mes de agosto, otro de 200.000 en noviembre y otro de 200.000 en diciembre. Para todos los desempleados que tengan un sueldo inferior a los 2 millones de pesos y exceptúan todos los sueldos políticos. Dentro de las posibilidades, creo que el gobierno de la comuna de San Cayetano, cuando puede hacer una corrección para no quedar tan lejos con la inflación, lo hace, pero en realidad los números que tenemos que analizar es estos. No podemos hacer falsas promesas. Nos encantaría hacer muchas más cuadras de asfalto que las que estaban proyectadas o que estaban aprobadas el año pasado, como toda la avenida de la Canal, y solamente se pudo hacer una en la 2 de octubre, que también era prioritaria para los vecinos de San Cayetano, los vecinos de la zona de la 12 de octubre. Sin otra cosa para decir, bueno, dentro del presupuesto, ahí con las inversiones, se ve también un tractor para la zona del balneario, esa inversión se va a realizar de acuerdo al resultado del loteo. Es un tractor que específicamente tiene esas características porque es para el enquinchado de los médanos, bajo estudios que se han realizado tanto con el CONICET como también estudios que han hecho geólogos de nuestra costa y de la erosión costera de la provincia de Buenos Aires, no solo del Bañero Cementano, de toda la provincia. Así que no tengo otra cosa para agregar, señor presidente, nada más. Sí, señor presidente. Concejal Peón ya hizo uso de la palabra. Fui el miembro informante. ¿Repasaron el reglamento interno? Por eso mismo le digo que no tiene uso de la palabra, porque no hay ningún miembro informante que tiene posibilidad de volver a hablar en este caso. Me parece que está equivocado. Pero bueno, será una cuestión de discusión posterior. Señor presidente, solicito un cuarto intermedio. Aprobado. Volvemos. Terminado el cuarto intermedio, tiene la palabra el concejal Peón. Gracias, señor presidente. Había pedido la palabra para hacer algunas aclaraciones que me quedaron pendientes en mi primera intervención. Y bueno, vale la aclaración porque todavía estamos debatiendo sobre el reglamento interno del Consejo Liberal. No me quería dejar hablar. Y lo conozco el reglamento interno.
Lo modificaron en el 2013 para callar a la concejal D'Ambrosio y a la concejal Escobedo, que se habían dado vuelta en ese momento, pero no se lo estudiaron. Hay que estudiar, porque es parte de la obligación del Consejo. Quería hacer algunas aclaraciones que no vienen a pegarle al gobierno municipal, sino a cuestiones que me quedaron para remarcar porque me cortó en el tiempo de mi primera intervención, que tenía 20 minutos según dice el artículo del reglamento interno, y a los 10 minutos la presidenta del Consejo Deliberante me decía que terminara. Una obra importante, porque mencionamos que no va a haber prácticamente obra, pero hay una obra importante que se va a llevar adelante gracias al Fondo de Financiamiento Educativo, que es la construcción de la Escuela Técnica, que es una obra de alrededor de 600 millones, que son los que va a aportar el municipio de los fondos que se reciben del Fondo de Financiamiento Educativo, en un convenio que se firmó con la provincia, en el cual el municipio aporta el 70% de los recursos, que son destinados principalmente de ese Fondo de Financiamiento Educativo, y la provincia aporta el 30% restante. Cuando hablábamos de la austeridad del presupuesto, me quedó mencionar algo importante. En el presupuesto 2025 había creado 498 cargos de la planta municipal, y dentro de esa autoridad y de ese acondicionamiento a las condiciones económicas del país, se achicaron 18 cargos. En el presupuesto 2026 va a haber creado 480 cargos. Eso es una muestra más de que los números vienen para atrás, de que hay que reducir cargos políticos y cargos en la planta de empleados también, que a veces son creados por si se necesitan y en algunos años no se terminan necesitando, y es eso lo que pasa. Creo que indica respecto al 2026 eso, que como va a ser un año de mantención de servicios, seguramente se necesita menos cargos a cubrir. Se habló de que la realidad económica que hoy sufrimos como distrito, que la provincia sufre como tal, es consecuencia de los gobiernos nacionales anteriores, así lo dijo el concejal Alberto. Y a mí me llama la atención ese razonamiento, porque creo que todos somos bastante adultos acá, y mire que fue una época complicada y brava, la época de la pandemia del COVID-19. Pero en esa época de COVID-19, que estaba todo aparentemente nulo, muerto, el Estado prácticamente estaba abocado a enfrentar las consecuencias de la pandemia, en San Cayetano se hablaba de obras públicas, se hablaba de construcción de vivienda, se hablaba de cuadras de pavimento, se hablaba de ampliaciones de dependencias municipales. O sea que en esa época, que era la más terrible, no solamente desde el punto de vista de la salud por lo que fue la pandemia del COVID-19, sino porque, me remito a las palabras del concejal Alberto, en consecuencia económica, creo que el gobierno de Alberto Fernández debe haber sido de los más malos de la vuelta de la democracia para acá, pero a pesar de todo eso, se hablaba de obra pública, se hablaba de un país que pensaba en la obra pública, se hablaba de una provincia que pensaba en la obra pública, y sobre todo los sancayetanenses disfrutábamos de esa obra pública que se llevaba adelante en nuestro distrito. Ahora que tenemos un gobierno que dice ser lo más parecido a Suiza, apenas podemos hablar de un 2025 con una cuadra de pavimento. Eran esas aclaraciones nada más, no era para pegarle a la gestión municipal, ni mucho menos, pero sí me molestó la forma en que se intentó que no haga uso de la palabra, vuelvo a repetir, y no me lo voy a callar. Estamos acá para hablar. Si vienen acostumbrados a una forma de trabajar en la que nadie decía nada, lo lamento, no da con mi perfil. Yo vuelvo a decir lo mismo, creo en lo que está escrito, creo en las personas, pero más en lo que está escrito. Así que los invito a todos a que repasemos el reglamento interno del Consejo Deliberante, así no sufrimos más este tipo de equivocaciones. Nada más, señor presidente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Señor presidente, tiene la palabra. Tiene la palabra concejal de Vicente. Sobre el presupuesto ya se habló bastante detallado, todos los concejales de ambos bloques.
Sí me quedó algo, dos cuestiones que me parece una muy errada, muy alejada de la realidad, cuando el concejal Peón habla con tanta liviandad del trabajo de prensa. ¿Sí? Les puedo asegurar que después de casi 13 años en la función, mi interacción, como la de muchos funcionarios, es día a día. Y quedarnos en que prensa hace un informe por día y es todo lo que hace, la verdad que soy un nulo en la materia de todo lo que son los medios y de prensa y todo lo que eso conlleva. Pero bueno, la verdad que es una lástima pensar y decirlo, que prensa hace un informe por día y por eso encuentra como muy descabellado que se mantengan los dos funcionarios del área, cuando creo que es un área que funciona y de buena manera. Pero de buena manera no solamente en cuanto a su trabajo, sino también en cuanto a la cantidad de trabajo. No es que están sentados en una computadora, tengo bueno que pasen y vean la labor y les pregunten a ellos, pues yo no se lo voy a poder explicar, pero que les pregunten a ellos qué es lo que hacen todos los días. No están sentados delante de la computadora mirando el WhatsApp web o el Facebook. Eso por un lado. Y voy a utilizar una palabra que usó el concejal Peón cuando dice que creen lo que está escrito. Y bueno, está escrito que tiene que haber un intendente interino en caso de que un intendente sufra lo que padeció el nuestro. Llevarlo al plano de que el presupuesto no es austero porque hay dos intendentes o se le está pagando el sueldo de dos intendentes, como dijo el concejal Peón, la verdad que cada uno piense y saque las conclusiones que quiera. Me parece completamente desafortunado. Nuestro intendente se está recuperando, gracias a Dios, pero bueno, estoy yendo al plano personal, ¿no? Y da la casualidad que esa persona es el que viene dirigiendo el pueblo hace 18 años. Y gracias a Dios está escrito que haya un interino que ha cumplido sus funciones con todo el desempeño que lo ha hecho en estos meses. Sinceramente no quería dejar pasar por alto eso porque la verdad que creo que es casi meterse en cuestiones personales, relacionar un presupuesto austero con que se está pagando dos intendentes cuando todos sabemos de dónde viene o cuál fue el problema que tuvo nuestro señor intendente. Nada más. Señora Presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Peón. Bueno, básicamente como para aclarar un poco los dichos del concejal de Vicenti, atento ya mis compañeros del bloque han hecho sus alocuciones muy bien, por supuesto, ya hemos dicho que vamos a acompañar el presupuesto. El concejal Carlos Peón no habló en ningún momento de la liviandad del trabajo que hace la gente o el personal del área de prensa, sino que se hizo mención a que se recortaron otras áreas y justo la de prensa no. Simplemente es eso, teniendo un presupuesto austero, porque ese área no sufrió ningún recorte. Y por otro lado, cuando hace alusión el concejal de Vicenti a que se está hablando de que se están pagando sueldos, ¿cierto? Y creo que el tema acá es que se hizo alusión básicamente a la presencia del intendente municipal Gargaglione en el programa con un propio cuando está de licencia. Eso fue lo que se marcó. Y que por ahí se ve mal, porque si estás de licencia para todo, más allá de las actividades que dijo que tiene que hacer y demás por recomendación médica. Nadie está, digamos, hablando mal y pronto, metiéndose en la vida particular de nadie. Creo que hemos sido claros cada vez que se nos ha consultado y que por supuesto le deseamos una pronta recuperación al intendente, más allá de que no tenemos los mismos puntos de vista y demás. No me haga ese gesto, señora Presidente, como diciendo así, porque no. La verdad que me considero una buena persona, no le deseo el mal a nadie y siempre hemos dicho que le deseamos que pronta recuperación, como a cualquier persona que está pasando por un mal momento de salud. Así que bueno, hacer esas aclaraciones, acá no estamos metiéndonos en cuestiones personales y demás, sino a las funciones. Entonces, estamos de licencia para una cosa, estamos para todas. Bueno, sí, ni hablar de que ya estaba medio desbocado el intendente y se animó a decir malas palabras y demás, pero bueno. Nada más, para aclarar eso, para que no se deje siempre a este bloque como cuestiones que no se han querido mencionar y bueno. Nada más, señora Presidenta. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Pido la palabra
Pido la palabra, hola. Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, concejal Santos. Bueno, a ver, hay varias cuestiones. La primera cuestión es el tiempo que habló el concejal Peón, que creo que sí fueron los 20 minutos. La segunda cuestión es que terminamos tal vez en esta cuestión que voy a celebrar del ejercicio democrático y del sentido profundo del deliberativo, el que podamos discutir, el que podamos disentir, el que podamos no estar de acuerdo y el que podamos estar de acuerdo en algunas cosas sí, en otras no. Yo soy de la que celebra y escucha y además respeto la palabra y el decir de los demás. Eso desde lo personal, y creo que ocurrió desde cada uno de nosotros, ¿no? Cuando por ahí nos ponemos un poco más apasionados en las defensas, tiene que ver justamente con eso, con pasiones, con ganas. Lo quiero interpretar desde ahí. Tanto hemos conversado que empezamos, o expuesto, no conversado, pero sí expuesto, que empezamos a lo que nos reunía, empezamos hablando de eso, del presupuesto para el 2026, y bueno, terminamos hablando de la vida diaria de nuestro señor intendente en uso de licencia. Hay cosas que me parece que no corresponden, ¿cierto? Entiendo que también puede ser por esto de que una idea lleva a la otra, de que una expresión trae a la otra, pero creo que hay cuestiones en las que tenemos que ser muy cuidadosos y además de cuidadosos, absolutamente respetuosos. A nosotros nos llega como consejo deliberante para que tratemos y para que hablemos sobre el presupuesto, en lo que podemos encontrar un montón de puntos, comas, cuestiones en donde nos podemos encontrar y discutir, como lo dije al iniciar estas palabras. Lo que sí quiero dejar en claro es que una vez más esta planificación tiene, y por supuesto que el bloque oficialista lo va a acompañar y lo va a aprobar, porque este proyecto, este presupuesto planificado para el 2026 sigue los lineamientos, sigue además de la austeridad, pero porque hoy usamos muchas veces la palabra austeridad, pero creo que también era necesaria, ¿no? Recordarla en cada momento, cada vez que íbamos analizando el presupuesto. Pero además, aprobarlo porque es consecuente con los lineamientos que tiene esta gestión y que más allá de todos los puntos de encuentro o desencuentro que podamos ver o analizar o discutir, no tengo dudas de que esta gestión municipal y este intendente pensó durante estos 18 años y piensa y seguirá pensando por el bienestar de los sangalletanenses. Aprobar este presupuesto es el reflejo, digamos, del acompañamiento a ese lineamiento, a ese pensamiento y a esa gestión de querer buscar lo mejor para toda la comunidad y para todo nuestro distrito. Nada más, señora Presidenta. ¿Aprobado? Aprobado. No habiendo más temas por tratar, solo me queda desearles feliz Navidad a todos los sangalletanenses, que sean unas buenas fiestas y todos disfruten a su familia. Siendo las 10 horas, 22 horas, se da por finalizada la octava sesión extraordinaria correspondiente al 22 de diciembre. Se invita a la concejal Noelia Rión a arriar el pabellón nacional.